miembro del SNI, ocupando las categorías máximas en ambos casos. Se especializa en la teoría de representaciones de álgebras, en donde ha hecho extraordinarias contribuciones. Fue parte fundamental en la creación de la Escuela Mexicana en esta área. En particular, ha tenido una importante labor de formación de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. Ha sido invitado a numerosas universidades y participado en conferencias, seminarios, coloquios, cursillos y talleres en más de 20 países de Europa, Norte y Sudamérica y Asia. Ha sido profesor de esta facultad y en el posgrado de la UNAM. Es autor de libros para los distintos niveles de enseñanza, algunos de los cuales forman parte de la biblioteca del aula de la SEP. Ha escrito decenas de artículos de divulgación de la ciencia en periódicos y revistas especializadas. Entre 1988 y 92, dirigió el diseño y construcción de la Sala de Matemáticas del Museo Universum. Ha servido a la comunidad matemática y científica en distintos puestos de dirección o coordinación, tales como presidente de la Sociedad Matemática Mexicana, director del Instituto de Matemáticas por 2 periodos, primer coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, director adjunto de CONACYT, director general del CIMAT. Su fructífera vida le ha merecido recibir muchos premios, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Humboldt de la Fundación del mismo nombre, Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias exactas, Premio de las Américas que le fue dado en el marco del segundo Congreso Matemático de las Américas en este año, y este mismo 2017 fue aceptado como miembro del Colegio Nacional, que es la máxima distinción que puede recibir un científico en México. Pero José Antonio, aparte de este amor por las matemáticas, tiene amor e interés por todo aquello que refleja el talento y sensibilidad humanos. Yo creo que por eso escogió esta conferencia que lleva por título Matemáticas y Arte, Renacimientos. Esta será la primera parte. Con ustedes el doctor José Antonio de la Peña. Bueno, pues me da mucho gusto estar esta mañana o mediodía con ustedes. Le agradezco a Ángel su generosa presentación. Y antes de comenzar, déjenme decirles matemáticas y arte. Yo creo que es una inquietud, es un tema favorito de muchos matemáticos. Yo no soy experto en el tema. Entonces dirán, ¿por qué entonces habla del tema? Pues por eso, porque creemos que es un tema atractivo, que se presta a muchas aproximaciones, a muchos acercamientos. Intentaré, bueno, vamos a ver, intentaré decir cosas interesantes. Si se aburren, pues ni modo. ¿Qué hacer? Ok. Bueno, para mí las matemáticas es una herramienta para comprender el mundo. Por supuesto es una herramienta también de la enseñanza. Ha sido así reconocido a lo largo de muchísimos siglos. De hecho, desde los griegos clásicos, que comenzaron a hacer de las matemáticas como la materia de la enseñanza, junto con la lengua nacional, ¿no? Eso sí difiere de lugar en lugar. Pero las matemáticas eran el centro de la enseñanza. Luego se perdió, desgraciadamente, por influencia de Aristóteles. Que Aristóteles, además, es el pensador que predominó en la Edad Media, y yo creo que uno de los culpables de esa baja de interés por la ciencia durante la Edad Media. Las matemáticas representan una herencia cultural de la humanidad
y en mucho se han convertido ahora en la ciencia que determina si las otras materias, no materias escolares, sino materias en general de atención, son una ciencia o no. Se dice, y es parte de lo que quisiera yo mostrarles hoy, que durante el Renacimiento todos los artistas debían de ser matemáticos. Es seguramente una exageración, pero hay muchísimos artistas importantes que eran matemáticos. El Renacimiento es el nombre de un movimiento cultural que se produjo en Europa durante el siglo XV y XVI, aunque para algunos comienza de hecho desde el siglo XII. Y en efecto pueden encontrar los cimientos de lo que después se convertiría en el Renacimiento desde años atrás. Y tres son las características más interesantes o más sonadas del Renacimiento. Por una parte, la vuelta a la antigüedad. Se había perdido mucho el interés de los griegos clásicos por la ciencia, el arte, se había convertido en otra cosa. Como veremos después, por ejemplo, la pintura, que es lo que voy a utilizar como referencia para el arte. La pintura, por ejemplo, pierde toda esta parte científica, toda esta parte que hay que recuperarla, que la recuperan. Entonces es una vuelta a la antigüedad. Resurgieron las antiguas formas arquitectónicas, los motivos plásticos antiguos, se tomaron otra vez como motivos temáticos la mitología y la historia, y en fin, la matemática se convierte en la principal ayuda de un arte que se preocupa incesantemente en fundamentar racionalmente la idea de belleza. En el Renacimiento, el hombre es la medida de todas las cosas, a diferencia de antes, que eran pues los dioses, era otra mentalidad. En el Renacimiento, poco a poco comienza a considerarse al hombre el centro de la creación, o el centro con el que hay que medir y observar el resto de la naturaleza. El tercer aspecto que me parece muy interesante es de otro tipo, es más político, más económico, y es el mecenazgo. Las clases altas patrocinaban y encargaban obras constantemente, ya que el arte era visto como un instrumento de prestigio y refinamiento, lo que condujo a que los grandes artistas se peleaban por ellos, ¿sí? De alguna manera, para formar los Dream Teams. Bueno, entre los precursores vamos a ver la obra de Giotto, en particular en la pintura, al arquitecto Brunelleschi. Brunelleschi es un tipo muy interesante porque era arquitecto, estamos hablando del siglo XV, pero tiene una visión muy interesante de lo que debe de ser el arte, de tal manera que desarrolla sus ideas, permean en mucho
la pintura en particular de la época. Voy a andar más en la obra de Brunelleschi. Giotto. Giotto es probablemente uno de los grandes mentes del Renacimiento, porque destacan muchos ámbitos artísticos: la poesía, la escultura, la arquitectura y sobre todo la pintura. Observen, porque dentro de un momento voy a comparar con otros pintores el rostro del fraile. Su rostro aquí está entresacado, y aunque está muy pixeleada la figura, se nota, es realista, pero no tanto. Y dentro de un momento Giotto es muy conocido. La siguiente anécdota: el Papa Bonifacio VIII. El papado era una de las fuentes más importantes de mecenazgos, de recursos apoyando a los artistas. Entonces Roma se convierte en un centro que atrae a muchos artistas. El Papa Bonifacio VIII, conociendo la fama que ya tenía Giotto, manda un grupo de gentes a que traigan una muestra de su obra, ¿sí? Entonces llegan a ver a Giotto y le piden, pues regálenos una muestra de que usted es tan bueno como para que el Papa lo traiga a Roma. Y lo que hace Giotto es que les da un círculo, pinta delante de ellos un círculo con un pincel, a brazo levantado, ¿sí? Y le dice la persona que iba representando al Papa: ¿cómo un círculo? ¿Cree que esto basta para demostrarle al Papa que usted es mejor que cualquier otro pintor? Y le dice: bueno, a ver quién más hace círculos perfectos. Y en efecto era un círculo perfecto. Y el Papa lo mandó traer a Roma inmediatamente, después de conocer su... Bueno, en esa época todavía la pintura no trataba de representar la realidad exactamente, ¿sí? Los personajes que se retrataban en las pinturas, pues eran personajes importantes, pero no se trataba de dar la impresión de que estaban vivos, ni de que estaban en el lugar real. Sí, por ejemplo, esta pintura pues no tiene perspectiva, nadie creería que es una fotografía, ¿verdad? Por ejemplo, en términos modernos, ¿no? Porque ellos tuvieron fotografía o no, que dentro de un momento eso va a ser importante. Entonces, ¿para qué se pintaba? Si no era para representar la realidad exactamente como la vemos, se pintaba con fines didácticos. Se pintaba tratando de mostrar o de dar una lección o representar una fábula o una historia, transmitir ese tipo de cuestiones. Entonces, por ejemplo, el tamaño de las figuras era proporcional al rango que tenían los personajes que eran retratados. Esto comenzó a cambiar
en esa época, porque se desarrolla la perspectiva. Ahora bien, uno pregunta, ¿y el desarrollo de la perspectiva era nuevo completamente? No. Nada de lo que se utilizaba en perspectiva era nuevo, todo estaba hecho. Entonces lo habían hecho los griegos clásicos. Euclides, por ejemplo, en los elementos, muchos de los elementos de perspectiva ya estaban allí. Brunelleschi se dio cuenta de que de esto y comienza, leer, traducir los clásicos griegos y romanos, porque los romanos habían copiado a su vez a los griegos. Entonces, en particular, hace el siguiente truco, que es muy elemental. Brunelleschi pone una tela, un lienzo vacío frente a él y le hace un agujero. Entonces está viendo una plaza, no me interesa, es una cierta plaza muy importante, pero no importa. Entonces dibuja lo que está viendo de alguna manera esquemática y ya luego lo pone realmente bien. De tal manera que queda representando la realidad exactamente tal cual. Entonces, de hecho, checa contra una serie de reglas que ya daban los griegos clásicos para esta perspectiva y pues tiene una representación, no solo tiene una representación perfectamente verosímil de la plaza, sino desarrolla algo así como las leyes de la perspectiva. Brunelleschi mismo señaló los elementos de Euclides como la fuente de la perspectiva lineal, se llama. Un proceso matemático similar a una proyección ortogonal de un objeto en 3 dimensiones a un plano en 2 dimensiones. Los principios básicos descritos en su libro sobre la pintura estaban en el libro quinto de Euclides, que trataba sobre razones y magnitudes. Este dibujito viene del 1600, es posterior, pero bueno. Y no solo los elementos de Euclides recuperan algunos resultados de matemáticos griegos anteriores a Euclides, o más o menos contemporáneos de Euclides, como Tales. El teorema de Tales lo que nos dice es que, es como la definición de triángulos en perspectiva. Se traza una línea paralela a cualquiera de los lados, se tiene un triángulo semejante al triángulo dado. Sí, está claro para todos ustedes el diagrama, ¿no? Uno de los éxitos de Tales, por ejemplo, utilizando este principio de tercera proporcional, es que así mide la altura de las pirámides de Egipto. ¿Sí? La pirámide de Keops tiene 149 metros de altura, algo así. Y la pendiente es muy pronunciada, la piedra es muy lisa, es muy difícil, subir y escalarla, y de todo modo no medían la altura, medían ¿cómo se llama? La recta pendiente, ¿no? De tal manera que con este principio pues basta con poner una estaca cerca de la pirámide, medir la altura, el tamaño de la sombra, utilizar la tercera proporcional de esta
y ya tienen la altura de la pirámide. Otras características de la perspectiva que han sido completamente olvidadas es lo que le llaman, el acortamiento de frente. Que los objetos parecen más pequeños conforme la distancia al observador aumenta y los objetos se acortan de frente. Y todas estas cuestiones, por ejemplo, el dibujo que es muy moderno, ¿verdad? Donde está la chica con la mano extendida, ¿cuál debe ser el tamaño de la mano? No debe ser el tamaño de que correspondería a la naturaleza, sino es a la imagen que se tiene para el teorema de Pappus es otro de los teoremas importantes que se recuperan en esa época. El teorema de Pappus, que dice que si tienen un hexágono, es decir, 6 puntos colocados de esta manera, 3 en cada una de 2 rectas, y se escogen los 2 puntos que unen 2 a 2 las intersecciones de las rectas, esos también son colineales. Bueno, lo que dice el dibujo. Después Pascal generalizaría este teorema para las cónicas, pero el teorema de Pappus resulta ser importante por varias razones. Más adelante veré que realmente el teorema de Pappus en esta generalidad permite multiplicar el tamaño de segmentos. Sí. Entonces, y de hecho determina, es muy importante en el enunciado de un sistema axiomático para la geometría proyectiva. Bueno, los elementos de perspectiva. Paolo Uccello, que vivió de 1397 a 1475, fue uno de los notables pintores que al mismo tiempo era matemático. Matemático, hay que entenderlo no como matemático en el sentido de Cardano. Por ejemplo, Cardano fue un matemático italiano que comenzó a trabajar, un poco después que esto, un siglo después, pero de todos modos, estos matemáticos les interesan las matemáticas, no es que tengan un diplomado, un doctorado de matemáticas necesariamente, pero les interesan las matemáticas y estudiaban en particular los elementos de Euclides. Bueno, Van Eyck en 1434 pinta este cuadro que todo motivo de controversias por varias razones. Es el retrato de Giovanni Arnolfini, que era un mercader muy adinerado en la ciudad de Brujas, y su esposa. Su esposa está embarazada aparentemente, ¿verdad? Uno de los motivos de disputa o de discusión es que aparentemente no está embarazada. Lo que sucede es que utilizaban, había muchas supersticiones en la época, afortunadamente ya no las hay, ¿verdad?
pero en la época para invocar, digamos, los espíritus que iban a ayudarles a tener hijos a la pareja, actuaban como si la mujer estuviera embarazada. Entonces, aparentemente esta ceremonia, que es como el matrimonio, y bueno, también se dice que no puede ser un matrimonio, porque el matrimonio sería en una iglesia, porque era gente muy adinerada. En fin, hay una serie de temas ahí que discutir. Lo que es muy interesante es el espejo que está al fondo del cuarto. Sí, el espejo que ahí se ve, que tiene la imagen que está a la izquierda. Esa imagen en ese espejo es un espejo cóncavo o convexo, ¿verdad? Tienen la imagen de lo que está frente a los desposados, y aparentemente es el pintor mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esto mostraría como que es una ceremonia privada o alguna cuestión así. Más interesante es la firma de Van Eyck. La firma dice Johannes Van Eyck estuvo aquí, y luego dice, ¿qué dice? El año arriba, porque luego abajo dice claramente 1434. 1434, a pesar de que los números arábigos no estaban todavía muy definidos en su uso, tal como están el día de hoy, ¿verdad? De tal manera que el 4 no escribe así actualmente, pero es 1434. Atención a la fecha, 1434. La escena es en Brujas, en la ciudad de Brujas. Algo pasa en esos días en Brujas. ¿Qué pasa? Nadie sabe bien. Si ven esos tres rostros, el primero es de Giotto. Bueno, no es Giotto, es pintado por Giotto. El segundo por alguien más y el tercero por alguien más, no importa. Pero son cuadros típicos de la época. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El realismo. El primero y el segundo se ven como relativamente torpes, como pinturas, ¿sí? Son rostros, pueden hasta a lo mejor parecerse a los modelos reales, pero no hay una claridad y definición de los trazos tan alta como en el tercer ejemplo. El tercer rostro parece más fotográfico, ¿sí? Bueno, esta capacidad es como si hubieran puesto los lentes, lo que digo allí. Los artistas se pusieron los lentes. Bueno, a partir de 1430 sucede eso, y sucede algo en Brujas, en la ciudad de Brujas. Ahora, Brujas no tiene nada que ver con las brujas de hechicería. Es Bruges, y Bruges de hecho era el apellido de una familia muy poderosa en la época. Bueno, el caso es que no solo los rostros ganan en claridad, definición, desaparece la torpeza, etcétera. Pero ¿cómo se transmite eso al lienzo? Es decir, que se pusieran los lentes es una cosa, y otra es que puedan plasmarlo en el lienzo. Bueno, se piensa, de hecho hay toda una teoría desarrollada recientemente,
Estos son otros ejemplos. Eso me parece interesante porque fueron realizados en 1430 estos dibujos, precisamente. Y bueno, Hockney y Falco, que son dos investigadores, uno es brasileño y el otro es inglés, tienen una teoría recientemente quiere decir hace como 5 años, comenzaron con el rollo de que hacían trampa todos los pintores, pero aparentemente todos los pintores. Es decir, comenzaron a utilizar medios ópticos para ver sus figuras y plasmarlas en lienzo. Y utilizan, por ejemplo, este cuadro como una referencia. El cuadro es muy posterior, pero no importa. Es uno de los puntos de toque de la teoría. Noten el mantel que está puesto. Aquí. Esta es una ampliación. Noten esta parte. O inclusive y demás. Pierde definición. ¿Sí? Pierde definición. ¿Cómo puede perder definición algo que están viendo? El ojo humano enfoca cada cosa que ve. Es decir, si ustedes van a pintar la cara de la señora, enfocan la cara de la señora y cuando voltean a ver el cuadro, enfocan el cuadro. Y cuando van a pintar la alfombra, enfocan la alfombra. Y cuando se voltean a ver la tela para pintar, enfocan la tela. De tal manera que siempre está enfocado. ¿Sí? Sin embargo, un instrumento óptico no puede hacer eso, no enfoca todo el tiempo, ¿sí? Sino que justamente se verían así las cosas si hubiera un instrumento óptico detrás. Bueno, es uno de los argumentos que utilizan. El otro argumento, más que argumento, la otra cuestión que fue desarrollada justo en esta época es la cámara oscura. No sé si alguien hizo cámaras oscuras cuando iba en la primaria o... ¿Quién? Sí, bueno. Pues es una caja forrada por dentro de papel blanco o celofán, yo qué sé. No, celofán no. Cebolla. Y tiene un pequeño agujero la caja. Entonces la cierran. ¿Y cómo se ven las imágenes dentro de la caja? Se pueden ver. Cuando lo enfocan en un objeto luminoso o un objeto que está recibiendo mucha luz, se puede ver dentro de la caja la imagen invertida del objeto. Entonces se para de cabeza por razones elementales. Ahí como muestra la figura. Entonces dentro de la caja el objeto que se quiere ver, pero en el cuadro de Manic, el que vimos hace un momento, se afirma que se utilizó cámara oscura para pintar. No pude encontrar la referencia una vez más, pero se afirma que para el pintor poder hacer ciertas partes del cuadro necesitó utilizar cámara oscura. Ahora, cámara oscura no solo se les llama a las cajas estas, sino de hecho se hicieron construcciones, cuartos completos que funcionan como cámaras oscuras. Y de hecho se utilizaron hasta la segunda mitad del siglo XVI
Y de alguna manera es el antecesor de las cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas se comenzaron a desarrollar en el siglo XIX. Los que asistan a la siguiente charla, a la del jueves, voy a comenzar por hablar de la cámara fotográfica. Y la cámara fotográfica y la fotografía en general, como la influencia que tuvo en la pintura en general. Y tuvo una influencia tremenda, mucho más allá de los cuadros que se sabe que son copiados. Bueno, Piero della Francesca es otro de los pintores muy connotados de la época, que también era matemático, fue geómetra matemático. Se consideraba maestro en perspectiva y geometría euclidiana, y de hecho a partir de cierto momento en su vida se retiró y comenzó a cultivar las matemáticas. Entonces son muestras de que ya dominaban la perspectiva. Bueno, este cuadro es interesante por otras razones. Lo que muestra es un primer plano de tres, no sé, potentados o tres jóvenes pudientes en Florencia, y luego en el más lejos es la flagelación de Cristo. Está siendo flagelado. Por supuesto es anacrónico el cuadro en todos sentidos, pero lo que muestra simplemente es el interés que tenía la gente por las frivolidades por un lado, sobre la religión por otro. Bueno, esta es otra muestra de la perspectiva como bueno, son lo que estoy mostrándoles es algunos de los pintores más importantes de la época. Sandro Botticelli desapareció, de alguna manera gozó en vida de gran reputación, pero después desapareció y fue recuperado, recuperado en el siglo XIX. Aunque me parece buenísimo. Sí, probablemente más. Luca Pacioli. La obra más divulgada de él es La Divina Proporción, donde hace una serie de no experimentos, quiero decir, como lucubraciones acerca de la razón áurea y su uso en la pintura y en la arquitectura, principalmente en la pintura en este caso. Y se trata de los polígonos y la perspectiva usada en pintura. Según Pacioli, tiene una idea pragmática de la geometría y de las matemáticas en general, y las mezcla, esta idea práctica, con ideas místicas,
Volviendo a Pitágoras, Pacioli dice que las matemáticas se deben entender como la suma de la aritmética, la geometría, la astrología, la música, la perspectiva, la arquitectura y la cosmografía. Bueno, hay que entender que astrología en esa época era pues la astronomía que se practicaba. Inclusive los astrónomos profesionales en esa época eran entre más astrólogos, aunque tenían técnicas para medir la posición de los astros y estas cuestiones. Pero realmente el hecho por el cual pasó a la historia o tuvo tanta trascendencia el libro de Pacioli fue que estaba ilustrado por Leonardo da Vinci. Entonces, por ejemplo, esta figura le llaman el rombicubotaedro. Las indicaciones las daba Pacioli de qué es lo que quería dibujar y cómo, y ya una vez comprendido, las hacía Leonardo. Esto que viene en segundo plano, dentro de la primera figura, es la explicación que da Luca Pacioli de cómo construir el rombicuoctaedro, ¿sí? Que tiene 26 caras, que las quiere dejar vacías, en este caso, 26 basen, planos sólidos, bueno, que no tiene agujeros, ¿verdad? Que el plano es sólido. Bueno, ahora quisiera hablar un poco de Da Vinci. El teorema de Pitágoras es otro de las cosas, de los resultados de la Grecia clásica que pasaron a esta época, bueno, y que llegan hasta nuestros días. Y de hecho hay cientos de demostraciones del teorema de Pitágoras. Esta que tienen enfrente de ustedes la dio Leonardo da Vinci. No la voy a reproducir matemáticamente hablando, sino, bueno. El triángulo ABC es para el cual se quieren calcular los cuadrados de los lados y de la hipotenusa, y se hace, por supuesto, la construcción obvia, levantar los cuadrados, pero le agrega una vez el triángulo. Cuidado con el micrófono Sí. Es que estás hablando para allá. Sí, ya sé. Gracias. El triángulo HIJ es el mismo que el triángulo ABC. Y luego la figura sombreada. Las figuras sombreadas tienen la misma área. Es bastante sencillo de demostrar, y una vez hecho eso ya es una cuestión de decir, bueno, pues entonces descuento tal área y la misma al otro, y resulta el teorema de Pitágoras. Leonardo da Vinci era ingeniero en primer lugar. ¿Saben cuántos cuadros pintó Leonardo en su vida? 20. No sé si les hacen pocos o muchos, probablemente suficientes. Pero me sorprendió cuando yo supe esto. No era un pintor, porque él mismo no se consideraba pintor a sí mismo.
se consideraba ingeniero en primer lugar. Y estuvo como aprendiz de ingeniero, en la misma época que dejó a su instructor, terminó su primer cuadro, 1476, a la edad de 28 años. Entonces termina el primer cuadro a los 28 años. Entonces ya es muy mayor en ese sentido. Sin embargo, no solo, por ejemplo, estudió el levantamiento de cúpulas para iglesias y lo hizo en 1478, contando con 26 años. Levantó la cúpula de la iglesia de San Juan en Florencia. En 1481 comenzó un cuadro que nunca acabó, y parece ser que tuvo el disgusto de no haber sido electo para decorar la Capilla Sixtina en el Vaticano. De hecho, bueno, todo el mundo sabe que Miguel Ángel fue el electo. Y como ingeniero fue muy destacado. A ver, espérame tantito. Bueno, esta cremallera para convertir movimiento rotatorio en horizontal, la esquematizó Da Vinci en 1480. La patente norteamericana es de 1920. Entonces, yo no sé si son errores de la oficina de patentes o si se olvidaron de los hechos. Esta es la demostración, bueno, la determinación del centro de gravedad del tetaedro. Y es una muestra de la elegancia que tenía Da Vinci. Bueno, aparte de que todo lo escribía especularmente, es decir, escribía como si estuviera copiándole al espejo lo que escribía, en realidad lo escribía directamente. La determinación del centro de gravedad del tetaedro es casi obvio lo que hay que hacer, ¿no? Pero levanta las alturas y busca el punto de intersección y encuentra que es en la cuarta parte de la longitud de la altura y ya. Pero todo está escrito, es decir, no había notación matemática en la época, entonces tiene que escribirse todo con palabras y la razón áurea. Al igual que los griegos clásicos que consideraban que la razón áurea determinaba la proporción más bella posible, sí, Da Vinci utilizó esta razón en sus pinturas. Por ejemplo, se dice que en la Mona Lisa está inmersa la proporción áurea en todos los cuadros estos que están marcados. Esto, no sé si sepan esto, es una noticia que descubrí hace 2 días. Este cuadro va a estar a la venta en Christie's, en Inglaterra. La semana próxima, si es que se quieren pujar en la subasta,
de entrada va a costar $90 millones. Sí. Y eso no tendría nada de raro, es un Da Vinci. Lo raro es que este cuadro fue vendido en Sotheby's en $60 en 1958. Por supuesto, nadie sabe que era un Leonardo original. Sí, simplemente la firma costaría más. Bueno, $60. Y fue vendido. Un millonario norteamericano descubrió quién tenía el cuadro, se lo compró en $10,000. Y comenzó a hacer que los peritos estudiasen el cuadro y determinaran que era un Leonardo original. Así se hizo, ya con estas cartas está a la venta con precio base de $90 millones en Nueva York la próxima semana. Bueno, 5 minutos, ok. Entonces ya no les cuento un chiste. No, cuéntame, pero basta. Te advierto. Es un chiste que no tiene que ver con Leonardo, pero tiene que ver con pintores. Tiene que ver con pintores. Está referido en un restaurante en Zúrich. Yo estuve en Zúrich un tiempo. Y la historia se da entre Picasso y Chagall. Picasso es catalán y Chagall era judío. Entonces tienen cierta reputación los dos grupos de que tienen cierta tacañería, digamos. Entonces están cenando y pues nada, ya se hace muy tarde, da la 1 de la mañana y el dueño del restaurante que estaba presente se acerca y les dice: maestros, tenemos que cerrar. Y no le hacen caso, siguen platicando, porque ninguno de los dos quería pedir la cuenta. Entonces ya llega, no sé, la 1:30 y el dueño del restaurante va a cerrar, ¿ya? Y les dice: ahora sí, señores, lo siento mucho. Y les lleva la cuenta. Bueno, entonces Picasso le dice a Chagall que lo ayude a quitar, a limpiar la mesa. Entonces dejan la mesa simplemente con el mantel blanco encima. Saca Picasso una pluma y comienza a hacer un dibujo. Sí. Y comienza a dibujar en el mantel. Entonces el dueño está entusiasmadísimo. Se acerca a ver cómo termina Picasso su obra, digamos, y le dice: maestro, gracias por esto, ¿podría firmarla? Y se voltea Picasso y se queda viendo al dueño del restaurante y dice: estoy pagando la cuenta, no comprando el restaurante. Bueno, eso es por las firmas. Por cierto, otra controversia que ha habido es Cristo tiene una bola de cristal en la mano, sí, que aparentemente está mal hecho. La reflexión de la luz no está bien representada en este cuadro. Entonces la cuestión es que dicen que Leonardo no se habría equivocado al hacer esto, sea lo que sea, pero los expertos dicen que sí es un Leonardo original. Bueno, aquí puse unas muestras. Bueno, para terminar,
puse un par de obras representativas de los grandes pintores de la época, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. Los grandes pintores de la época. Esta es la Academia, cuadro de la Academia. Platón y Aristóteles son los personajes que están abriendo paso. La última escena de Leonardo, que según los expertos no es cuestión de que se hagan concursos y digan cuál es el cuadro más importante de la historia, no tiene mucho sentido, pero muchos expertos dicen que este cuadro ocuparía uno de ese lugar. Y este es Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, Dios entregando el conocimiento a Adán. Miguel Ángel en vida fue muy reconocido, le llamaban el divino. Es el único pintor al que le hicieron 2 biografías, estando vivo todavía, en esa época. Vasari, Giorgio Vasari es el exponente más importante de los datos biográficos de pintores de la época. Dejo para el último. Alberto Durero lo dejo para el último porque es otra tradición. También fue influenciado por la tradición italiana, porque pasó 2 años que de hecho no sabían bien qué fase de Italia, Durero, pero tuvo influencia italiana. Y bueno, es un grabadista de primer orden. El trapezoedrón, que es el sólido que está allí en el piso, junto de arriba del perro. Parece ser que lo que expresaba Durero en este cuadro es algo así como el aburrimiento que puede tener alguien que domina o que conoce bien acerca del arte, y de la música y de otras cosas que están representadas ahí. Todo está medio tirado. Otra mención aparte merece el cuadrado que está allí, que es lo que llaman un cuadro mágico, que la suma de los números que aparecen en las columnas es siempre la misma, igual que la suma que aparece en todos los renglones, igual que la suma de todas las diagonales. Y eso no es muy difícil de hacer de 3×3, pero 4×4, descuento. Y con eso termino. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Bueno, pues entonces... sí, Carlos Prieto.
Gracias. Nada más quería comentar que el cuadrado mágico de la obra de Durero tiene en la fila de abajo el año en el que se realizó el cuadro. ¿Algo más? Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo podemos acceder al estudio de su presentación? ¿Cómo podemos acceder al estudio de su presentación? ¿En qué lugar lo tiene? Si te interesa. ¿En un servidor? No lo tengo en ningún lado en particular. Si te interesa, te la puedo enviar. Ah, muy amable, gracias. Entonces, te mandas un correo electrónico para recordarme nada más. Sí, gracias, qué amable. Por eso, ahí está mi dirección electrónica. Bueno, pues muchas gracias. Los esperamos al resto del ciclo. Te gané.